La importancia de una base de datos, para qué utilizar base de datos, cómo podría mejorar la productividad tener una base de datos en mi negocio, en mi empresa o en mi institución. Estas son muchas de las preguntas que a veces nos hacemos y para eso es necesario entender un poco el concepto de bases de datos, el concepto de sistemas de gestión de base de datos. Mi nombre es Alexander Vanegas, estudiante de octavo semestre de la CUL y vamos a empezar explicando qué es una base de datos. Una base de datos es un sistema de información o de archivos conocidos como datos organizados de una manera que se puedan acceder de manera fácil y eficiente. Por el contrario, un sistema gestor de bases de datos es el que nos permite una interacción entre el usuario y la base de datos. Entonces es ese intermedio que nos comunica y nos facilita el acceso a los datos. El sistema gestor de base de datos es un programa o una aplicación mediante la cual nos comunicamos con la base de datos, le pedimos consultas, solicitamos información, también introducimos información, puede ser una puerta de entrada para la información, sin tener que manejar un lenguaje como SQL Server u otros lenguajes de programación. ¿Quién hace los sistemas de gestión de bases de datos? ¿Quién hace las bases de datos? Por lo general son ingenieros en sistemas o personas que manejan este campo como tecnólogos en sistemas. Una base de datos es indispensable que lleve ciertas condiciones, que sea fiable, que sea segura, que no sea redundante, o sea, que los datos no se repitan. Para hacer esto hay unos protocolos, una gestión de base de datos correcta. Haríamos bajo la gestión de bases de datos una base de datos relacional, una base de datos que relacione varias tablas. Un ejemplo sería, digamos, la base de datos de un almacén o de una institución, donde nos permita tener clientes, proveedores, productos, precios, servicio de facturación. Entonces, la base de datos relacional lo que nos permite es establecer esas relaciones entre cada una de las tablas a través de atributos o llaves foráneas que llaman, o claves o llaves principales, que son estos atributos únicos que determinan un dato. Para ser más específico diríamos cliente, y ese cliente tiene una identificación única. Para Colombia sería la cédula de ciudadanía. Entonces ese sería el dato único y ese cliente puede ir relacionado tanto en facturas como si tenemos una cartera como en información del cliente. Eso es una base de datos y un sistema relacional. Porque es importante implementarlo en empresas y en instituciones, porque a través de los datos hacemos las cosas más eficientes.